mensajes y la coordinación. No, tampoco me envió mensaje. Ni el profesor Oscar Javier Rincón, ni la profesora María Isabel Incapié, ni la instructora. Mm, Oscar Javier. Oscar Javier Pinzón. No, Rincón. Rincón. Y el instructor de etapa productiva y contrato de aprendizaje. No. ¿Y cómo se llama la otra, profe? La instructora María Isabel Incapié, de apoyos socioeconómicos. Isabel Hincapié. No tengo correos de ellos y mensajes a WhatsApp tampoco. Bueno, si no, de pronto no fue hoy, de pronto en estos días, tutor. Yo ayer en la reunión que hubo de voceros Sí. de centro, se planteó lo siguiente, no sé si lo pueda, yo sé que ahí ya no están todos, pero pues les voy a comentar así ya para que todos tengan claridad antes de que usted empiece la clase, instructor, para que tengan conocimiento de lo que se habló ayer en la reunión. Como tal, la directora nos hizo la presentación directa del centro, de cómo se está trabajando directamente desde la parte virtual, las políticas del blog, que todo se publicaba dentro del blog, directamente de centro. Habló el profesor, el instructor Andrés Felipe Restrepo de Bienestar al Aprendizaje, de todos los programas que se están mandando. Creo que a todos les está llegando el correo de los talleres, de lo que se está haciendo de Bienestar al Aprendizaje, para que cualquier aprendiz de que necesite cierta colaboración y ayuda en cualquier momento, están los talleres, o si no, dentro del centro hay una parte que es de información donde uno puede escribirle a cualquiera de los instructores que estoy nombrando, que de Bienestar y Aprendices, Andrés Felipe Jaramillo, Ana María Páez Gómez, que es la coordinadora de la formación virtual, que ella más que todo hizo énfasis en lo que es la hoja de vida de un aprendiz frente a los cursos y frente a los cursos cenas, todo lo que están de los cursos de 48 horas. Ya la profesora María Isabel Hincapié, y ahí es donde voy, le habló más o menos de los apoyos que nos están dando, apoyos socioeconómicos. Yo le pedí el favor a ella que para nosotros, pero me dijeron que a través de usted, que es el instructor vocero, que se solicitara, pues nosotros, yo le voy a escribir a ella porque no le he escrito sin parar por encima de ella, ni primero le comento, escribirle al correo de ella, pero pues también le pido, instructora Edison, que usted nos colabore pidiendo el apoyo de que nos den una charla, buscar qué horario se nos acople para pedir una charla de apoyos socioeconómicos para tener claridad y despejar todas las dudas de lo que está sucediendo en estos momentos con todos los aprendices, frente a los apoyos socioeconómicos. Y aparte, también con el instructor Oscar Javier Rincón, que es el de etapa productiva y contrato de aprendizaje, pero claro, no sé si para mis compañeros tengan conocimiento que mandaron un link de que los días martes están haciendo unas charlas directamente para ir aclarando dudas de lo de etapa productiva y contrato de aprendizaje, para que los que necesiten de una vez empiecen a hacer ese proceso y empiecen a buscar, y de paso nos hagan un puente para la plataforma SGBA. De resto, más que todo fue una charla, pero fue muy superficial, a raíz de que pues el instructor que más necesitábamos tenía la comunicación un poco mal ayer, que fue el instructor Ignacio Salazar, que es el dinamizador de TICS, donde él dice que están trabajando en mantener componentes tecnológicos, recursos de software y servicios, las migraciones, están tratando de canalizar tecnológicamente todos los servicios, y hay muchas deficiencias, falencias y ajustes de afectación que se están haciendo desde Bogotá, o desde acá, Bogotá, desde la central de Sena, pero sin embargo ellos están tratando de darle manejo y tratando de verificar la trazabilidad a los servidores de ellos, para que a lo que nosotros entramos es por trazabilidad al centro de comercio que queda en Medellín, entonces que la trazabilidad esté
garantizada, pero no generalmente es estable. Entonces está enfrentando mucha caída, mucha dificultad y él está trabajando en eso. Y también pues hay muchas cosas que toca mejorar y él pidió de que le mandáramos un listado, que le escribamos al correo, un listado de las dificultades que se están presentando a nivel global de escena, de Sajuna, de Sofía Plus, de Correo Micena, de lo del OneDrive, de lo de 365, lo de Office, eh, y el resto de recursos tecnológicos, pues hasta el momento que pues poco hemos manejado, que es el SGBA. Listo, Listo. instructor. Muchas gracias, Ese. Fernando, por el resumen. Entonces, ahorita, em, si el lunes me regalas y nos hablamos ahí por WhatsApp, me compartes como los datos de los contactos y, y ya con eso, entonces yo escribo el correo, le escribo el correo pues a las personas para, para que podamos cuadrar las sesiones. Yo estaba buscándolos en el grupo que tenemos de virtualidad, pero no tengo esos contactos, entonces de pronto, como no son personas que están directamente relacionadas a virtualidad, sino que es como en general del centro, creo que pues toca por otro medio, toca como por correo. Entonces sí, también puedes regalar el lunes la información, como los datos de las personas, los nombres y ya con eso entonces yo les escribo un correo a ellos para, para solicitar los espacios. Ya empezamos la comunicación para que les pueda hacer esas charlas. Ok, Y sí, instructor. lo que nos está diciendo Fernando también, que es bien importante, que yo les había compartido la vez pasada, de, del PDF con la información de las sesiones en línea de los martes, todos los martes, para solucionar preguntas sobre la etapa productiva. Entonces también para que lo tengan en cuenta. De hecho, se los voy a volver a compartir. para que- Bueno, cuando terminemos Instructor, no la sé si de sesión. pronto usted vio en el grupo, pues igual también el 25 de septiembre es la elección de representante de centro. Igual yo dentro del grupo les envié porque nos dieron también compartir pues con nuestros grupos y con demás grupos. Ya ayer se compartió el tarjetón de cada uno, que en mi caso soy el número 3. Están mis datos, está el eslogan que se puede utilizar directamente para esto y también envié las propuestas al grupo. No sé si usted las vio, pues la idea es, pues no sé, con mis compañeros los que estén de acuerdo o los que les parezca, pues tratar de contar con ellos directamente con su apoyo y asimismo pues estar ya, esperar a ver qué resultado da, porque estamos solamente tres candidatos para representantes de centro. Pues la idea es trabajar, como dije ayer, entre esa reunión, trabajar en buscar una mejoría más que todo en las plataformas y unificar todas las plataformas por un mismo camino y no que estén separadas como están en estos momentos y crear políticas de seguridad y de ciber para poder garantizar una mejor herramienta y asimismo proyectar nuevas formas de dinamizar la plataforma, que sea más fácil, creando nuevas tareas o reduciendo tareas, tratando de buscar eso, haciendo un proyecto trazable a Bogotá, de que se vea que se puede implementar y que tiene soporte para ver si nos lo avalan en el centro y se puede mejorar eso. Sí, sí, por ahí vi el tarjetón, está, quedó chévere la imagen. Y pues sí, creería que la intención y la idea es que los compañeros puedan apoyarlo, pues porque sí plantea muy buenas estrategias, como lo ha dicho la vez pasada, que pues es como el punto actualmente más crítico en la formación, aunque pues ha ido mejorando paulatinamente la plataforma, pero pues se puede ir optimizando mucho más. Entonces sí, pues esa es como la intención, que los compañeros lo puedan apoyar para que quede como representante del centro. No, en el grupo de instructores no he visto como más candidatos. Entonces, no tengo como el conocimiento de los demás, pero pues sí, entonces esa es como la intención.
Listo, muchachos. Entonces Ok, gracias, Felipe. vamos a empezar con todos los que ya están por aquí, que veo, Lina, John Rojas, Taliana, Fernando, Muñoz, Carlos Alberto, y los caritos ya habían llegado, Roberto, César. Qué bueno que estén por aquí. Espero pues que estén muy bien, que hayan tenido una muy buena semana. Y vamos a ir entonces ya el día de hoy cerrando nuestra semana con, con esta sesión. Como siempre, pues vamos a empezar con la parte de los avisos parroquiales. Revisar por aquí el tema de las notas, que vi que en esta semana pues tuvimos ahí como esas inquietudes sobre las notas. Entonces les estaba pues como dando las explicaciones por el WhatsApp, pero pues las podemos ver aquí. Y luego de ello pues ya saltamos a la explicación de la sesión del día de hoy. ¿Listo? Entonces, bueno, pues actualmente tenemos nuestra ficha, pues no nos han asignado más instructores por ahora. Yo creería que en la próxima semana ya nos asignarán algún nuevo instructor para acompañamiento en otra transversal, porque pues ya terminamos con la profe Ángela María, ya terminamos matemáticas. Con la profe Lorena terminamos esta semana el tema de investigación. Supongo ella pues irá a dar unos días de más, una semana de más generalmente se da para, para culminar con la entrega de las evidencias y con la profe María Fernanda. ¿Sí? Entonces, pues por ahora vamos así. Y, igual pues cuando lleguen las asignaciones de nuevos compañeros en acompañamientos a nuevas transversales, pues yo se las voy a ir comentando por el grupo. Generalmente trato de sugerirles como los horarios que tenemos aquí planteados, como para seguir como con esa misma dinámica, que ustedes ya pues como que van em, ajustando como un horario semanal. Entonces pues trato de sugerirles que sigan en las mismas franjas horarias para que ustedes pues puedan seguir así con su participación activa. Em, Fernando, que tiene la mano levantada. Instructor, qué pena, se me olvidó también comentarle, ya que usted está comentando eso, también yo ayer expuse esa situación con la directora del centro, que también me dijo que iba a hablar con usted directamente porque le comenté pues que nosotros habíamos tenido cambio de instructor desde la parte técnica, que habíamos tenido un atraso en evidencias y que aparte de eso veníamos cargados con varias áreas transversales y nombré las que estamos viendo hasta el momento, incluyendo que también nos habían dado por parte del centro de asignación del curso de marketing y que ya pues creo que la gran mayoría estamos haciendo el curso de marketing. Entonces le comenté a la instructora que pues en ese orden de día nosotros tenemos una carga muy pesada pues debido a ese problema que tuvimos por cambio de instructor y lo que fue el empalme entre ustedes dos que nos retrasó y que nos ha generado eh, cierta carga que traemos casi todos, aparte de nuestras labores de estudio, trabajo. Entonces ella también quedó de hablar eso con usted directamente para organizar bien de aquí en adelante el cronograma, cómo nos van a aplicar las demás materias transversales. Estoy hablando con la coordinadora Ana María. La coordinadora, ya le digo nombre, la coordinadora, sí, Ana María Páez Gómez, la coordinadora de la formación virtual. Ah, bueno, sí, igual ella es la que hace las asignaciones de los compañeros. Entonces, pues bueno, que ya está enterada para cuando haga sus asignaciones de las transversales. ¿Listo? Entonces, bueno, yo les iré comentando. La idea, creería, pues, lo ideal es que tengamos una transversal por mes. En esta época, pues, se nos juntaron dos transversales por mes, pero pues eso ya digamos como que es de la programación que se va haciendo directamente en el centro. ¿Listo? Entonces, yo les voy a ir comentando y ya seguramente la otra semana hablaré con la coordinadora para recordarle ese punto, pues cuando vaya a hacer las programaciones. Bueno.
Respecto a las calificaciones, la última actualización que la hice, que fue cuando se las compartí, fue el 9 de septiembre. Eso fue el martes, si no estoy mal, que fue 9. Y ahí les compartí. Entonces, teníamos aquí las preguntas con las evidencias por presentar. Entonces, en estas evidencias por presentar, yo les comentaba que aquí en la parte de arriba están los nombres de las fases y las actividades de proyecto y el área. Entonces, ¿para qué les comentaba eso? Porque, por ejemplo, en inglés, ustedes actualmente están viendo investigación, están viendo inglés y están conmigo. Entonces, vamos a ver investigación, investigación, investigación. ¿Listo? Entonces, bueno, en investigación tenemos dos evidencias que ya se vieron. Entonces ya pues aquí las que aparecían por presentar, como les digo, son evidencias que son datos que yo descargué el 9. Entonces de pronto si ustedes la vieron em, o subieron evidencias después del 9 o ese mismo 9, de pronto la propia investigación no las calificó y por eso no se ven reflejadas y lo mismo pasa con cada una de las otras evidencias. Em, Habíamos visto matemáticas con la profe Aleida, ya todos muy bien aprobaron, solamente por aquí un compañero que no. Entonces, y Daniela, bueno, pero ya también va para retiro. Y respecto a las técnicas, entonces, nosotros vamos en análisis del proyecto, análisis actividad proyecto número 2 en componente técnico. Entonces, hasta ese momento estábamos aquí en la presentación de los sectores económicos, que aparece por presentar, porque cuando lo descargué, pues no se habían cargado. Entonces, ahí puede, digamos que la confusión estar es de pronto con las de inglés, ¿listo? Porque en las de inglés yo las puse como por presentar, porque como se está viendo, entonces no tengo el conocimiento de en qué fase de inglés van. Supongo que viendo por aquí ya vieron planeación. em, ya pasaron aquí en ejecución. Doctor, nosotros Y en inglés ya vamos cerrando, estamos en la listo. evidencia más adelante del mapa de flujo, la actividad de un video que tenemos que hacer es la Y que creo estamos. que es la última ejecución viendo aquí como el comportamiento. Mm, sí, perfecto. Entonces van aquí. Entonces, lo que yo les comentaba en el audio era que como ustedes van teniendo, digamos, su control de en qué van, que las que aparecieran como evidencias que pues efectivamente ustedes saben que no han visto, no las tuvieran en cuenta en el conteo. ¿Sí? Por ejemplo, acá sería una, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Entonces, en este caso, para estas evidencias pendientes, ejemplo, si estuviéramos mirando a Jessica, entonces serían 7 menos 4 tres evidencias pendientes, sin contar las de inglés que pues aún no han visto. Entonces, así, eso es lo que yo les comentaba por el chat, para que lo tuvieran en cuenta. ¿Listo? Será como y es la manera en que podemos ir viendo estos informes, estos reportes. Em, yo generalmente trato de hacer cierre los lunes, porque pues el fin de semana ustedes envían bastantes evidencias. Entonces lo que yo hago es que pues los lunes califico y ya para el martes tener la información, poderla descargar y compartírselas. Entonces, de pronto si ustedes envían evidencia los martes, puede que les aparezca como por presentar.
porque pues digamos que no está dentro de lo que yo descargo, pero pues nos da como una idea general de cómo van. ¿Listo? Esa es como la intención y la dinámica del reporte. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí, señor. Listo, Erika, muchas gracias. Listo, Felipe, muchas gracias. Listo, muchachos. Entonces, bueno, esos serán los avisos parroquiales del día de hoy. Em, entonces vamos a aprovechar el tiempo para ver nuestra temática del día de hoy. Entonces, la temática está relacionada con esta evidencia. Seguimos en la guía de aprendizaje número 2 de la fase de análisis. ¿Listo? En la sesión pasada, pues vimos esta de la presentación de los sectores económicos. ¿Listo? Y en este caso, entonces vamos a ver esta que se llama documento proyecto formativo y básicamente es la construcción de un proceso de pronóstico de la demanda. ¿Listo? Entonces, no sé si recuerdan cuando estábamos viendo la evidencia anterior a esta, que era la infografía sobre mercado y comportamiento de la demanda, donde hablábamos que la intención era con la empresa que ustedes están trabajando, hacer una recolección de la información de los productos que ellos venden, de uno o dos, dependiendo de la cantidad de productos o del acceso a la información que ustedes tienen, tomar los datos y determinar cuáles eran las unidades que se habían vendido en un periodo determinado y a qué precio. ¿Listo? Esa era la base para nosotros construir esa tarea. Y cuando estábamos hablando en esa tarea, yo les comentaba que cuando nosotros hacemos esos estudios del comportamiento de la demanda y recolectamos esa información, posterior a ello lo que buscamos crear es pronósticos. ¿Listo? Entonces lo que nosotros buscamos es, a partir de una información que ya existe, que es histórica, que es la que nosotros recolectamos, de las ventas de unidades en los periodos determinados, por ejemplo, mensuales o semanales, dependiendo de la escala de tiempo que yo tome. Entonces, con esa información, yo puedo empezar a utilizar algunos métodos de pronósticos con el objetivo de poder llegar a predecir cuál sería la demanda que voy a tener en el futuro. ¿Listo? Entonces, esa es la intención del día de hoy. Vamos a ver uno de los métodos de pronósticos. De hecho, es uno de los que comúnmente más se utiliza. De pronto, si ustedes ya lo han trabajado, lo han escuchado antes, es uno de los que, digamos que muchas empresas utilizan porque relaciona dos variables que son el precio y las unidades. Y básicamente esos son los datos que nosotros tenemos. Y lo que busca es a través de esto hacer una proyección de cuánto llegaría yo a vender en un periodo determinado a través del cálculo de unos factores, ¿vale? Entonces, para la evidencia que tenemos para aquí, que se llama documento del proyecto formativo, como información base, vamos a tomar la información que ustedes utilizaron para construir la infografía. ¿Listo? Esa información, esa data que ustedes consultaron de productos con unidades y precio. ¿Listo? Porque con esa información es la que vamos a hacer el pronóstico. ¿Listo? La idea es aquí entonces que construyamos un informe de pronóstico. Entonces, un informe de pronóstico básicamente vamos a hablar o vamos a describir cuáles son los productos que hacen parte del informe. Listo, les digo los productos porque pues la idea es que apliquemos los pronósticos a más de un producto. ¿Listo? Mínimo dos productos. Entonces, ¿cuáles son los productos?
cuáles son las características de sus productos, cuál ha sido, digamos, el comportamiento de los productos, em, a cuál es el público que se le venden esos productos, y es como es un informe, entonces nosotros hacemos una em, contextualización de la información que vamos a utilizar. Luego de ello, entonces planteamos cuál es el método de pronóstico que vamos a utilizar. ¿Listo? En este caso, yo les voy a mostrar algunos para que ustedes, digamos, como que los reconozcan, y dependiendo de ellos, pues ustedes seleccionen el que más crean conveniente o utilicen el que vamos a ver hoy en el ejemplo, que es el que generalmente se utiliza. Entonces vamos a escribir cuál es la idea, o cuál va a ser el método de pronóstico que vamos a utilizar. Vamos a explicar ese método, cuáles son los componentes, o las variables o los criterios que se tienen en cuenta para construir ese método de pronósticos, y finalmente vamos a hacer los cálculos con la información. ¿Listo? La idea es que ustedes pues puedan hacer los cálculos en un Excel, y al informe pues lleven las imágenes, ¿sí? Entonces, de la tabla, las imágenes de las variables, y esto es básicamente lo que tiene que ver con cómo lo vamos a presentar, que es el informe. Fernando. Pregunta, instructor, y sobre esos métodos, ¿me los vamos a dar sobre métodos exponenciales cualitativos? No vamos a ver cualitativos porque yo ya les voy a explicar cuáles hay, pero pues en este caso no vamos a ver métodos cualitativos, porque para nosotros establecer métodos cualitativos partimos digamos, de la expertise o del conocimiento del entorno o del comportamiento de, de la demanda. Entonces nosotros vamos a ver métodos cuantitativos. ¿Listo? Vamos a ver un método cuantitativo, el cual vamos a desarrollarlo a través de la data que tenemos. ¿Listo? Entonces, los métodos que vamos a ver son cuantitativos. Sin embargo, pues les voy a mostrar algunos cualitativos, pero vamos a trabajar es cuantitativos. Entonces, vamos a ver por aquí. Voy a compartir esto. Ujú. Listo, la idea de esta parte de esta explicación es dar una contextualización de la información. Trataré de no demorarme mucho aquí para poderles explicar la manera de aplicar el método de pronósticos. En este caso vamos a aplicar la regresión lineal para, para pronosticar la demanda. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué son los pronósticos. Básicamente era lo que les estaba comentando. Un pronóstico lo podemos entender como tratar de predecir, o digamos diciéndolo de forma más técnica como lo dice la diapositiva, tratar de hacer una estimación de un dato futuro. Entonces, como cuando uno ve en los partidos de fútbol, por ejemplo, que uno que puede hacer generalmente, uno va y mira la data, y uno mira qué ha pasado en los enfrentamientos, por ejemplo, entre esos dos equipos. Y a partir de ello, entonces uno busca pronosticar cuál puede ser el marcador de ese partido. Y eh, pues como todo pronóstico, tiene ciertas variables, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hacen un pronóstico de un partido de fútbol, pues hay algunas variables que se tienen que tener en cuenta. De pronto, si los datos que estamos manejando son de visitantes, si son de local, el tipo de liga, el tipo de copa, ¿sí? Todos esos datos son factores que tenemos que tener en cuenta y serían variables de decisión. Pero básicamente lo que nosotros buscamos con un pronóstico, en este caso para una empresa, es a partir de una información que yo tengo histórica, poder utilizar datos, o poder utilizar
cálculos, ¿sí? Que me permitan definir factores que obtengo a través del análisis de esa información y a partir de ello poder hacer un pronóstico, poder llegar a decir posiblemente el próximo mes o, o la próxima semana o el próximo año, dependiendo del periodo o digamos de la escala de tiempo que esté trabajando, voy a vender tantas unidades. ¿Listo? Em, puede que cuando suceda el tiempo, cuando pase el evento, pueda que haya vendido más, pueda que haya vendido menos o pueda que haya vendido lo que pronostiqué. Entonces, a partir de ello, es que uno ya define o empieza a calcular los errores en el pronóstico, la desviación que hubo entre lo que yo pronostiqué y el dato real. Similar como cuando ustedes hacen un presupuesto. Cuando nosotros hacemos un presupuesto, entonces a partir de la información que tenemos previa, de nuestro comportamiento y de las obligaciones que tenemos, entonces nosotros decimos, bueno, este mes vamos a asignar tanto presupuesto para cada una de los factores que debo de cubrir. Y al final del mes, entonces, ¿uno qué hace? Pues uno revisa si eso que presupuestó hizo, o eso que pronosticó se cumplió o no. Y así se va ajustando. Entonces, básicamente, eso es el pronóstico. ¿En dónde se aplica? Entonces, el pronóstico en una empresa generalmente se aplica a partir del pronóstico de la demanda, como lo veíamos en la diapositiva anterior. Yo pronostico cuánto espero vender. A partir de ese dato, de esa estimación de cuánto espero vender, por ejemplo, el próximo mes, entonces eso es, digamos, una acción en cadena. Cuando yo establezco cuánto deseo vender o cuánto espero vender a través de los datos históricos que tengo, entonces empiezo a definir las metas. Entonces empiezo a planear cuánto necesito comprar en materias primas para poder cumplir con esa demanda que proyecté. A través de ello, entonces también defino cuál va a ser mi operación. Entonces establezco cuántas personas necesito, cómo va a ser, digamos, los turnos de producción o el tema de servicios. ¿Listo? Defino pues también, y de hecho hay una metodología específica para todo el tema de inventarios que parte del pronóstico de la demanda. Entonces, a partir del pronóstico de la demanda, entonces yo defino cuánto es el inventario mínimo viable que necesito tener en mi empresa para poder cubrir ello. ¿Listo? ¿Cuáles van a ser las necesidades logísticas que voy a tener? Esto digamos que es como desde el punto de vista de las actividades claves de la empresa, digamos de las áreas claves, pero también hay otras áreas que se ven afectadas, por ejemplo, marketing. Entonces, ¿cuáles van a ser las estrategias que se van a utilizar para lograr cumplir con ese pronóstico que tengo? Em, Respecto a finanzas, pues cuál va a ser el flujo de caja que voy a tener que proyectar para ese periodo para poder cumplir pues con las obligaciones y con los gastos. Y pues básicamente respecto pues al personal, cómo voy a programar a mi personal. Entonces miren que el tema de los pronósticos es algo, como les digo, de pronto ustedes ya lo han escuchado en sus empresas o lo han visto antes, pero es algo que se hace generalmente mensual, ¿sí? Entonces, por eso generalmente hay esas reuniones de gerencia donde pues se definen cuál fue el comportamiento o los resultados de la operación en el mes y se establecen cuáles van a ser las metas o cuáles van a ser lo que se proyecta el próximo mes. Por ejemplo, en un banco, entonces, ¿cuánto van a ser los créditos que se van a proyectar para el próximo mes? Y a partir de ello, entonces se definen las metas del equipo y las metas personales. ¿Listo? Eso no sale porque el director financiero dijo, no, el próximo mes yo creo que necesitamos poner una meta de 1.000 millones de pesos. No, eso parte de
analizar el entorno, conocer los datos y a partir de ello, pues pronosticar cuánto deberíamos de em, establecer como meta en el próximo periodo. ¿Para qué nos sirven los pronósticos? Pues lo primero es para no ir como a ciegas, para no generar incertidumbre, ¿sí? Si yo ya he establecido cuánto esperaría vender en un futuro, entonces pues ya tengo como un horizonte para hacer mi planeación. Pero si yo no establezco esto, pues es muy difícil saber cómo operar. Estos pronósticos, pues ahí digamos que los estoy tratando de ejemplificar con empresas grandes, pero aplica para todo. Y si ustedes hablan con personas, por ejemplo, que tienen su negocio y venden en la calle, por ejemplo, ellos también hacen sus pronósticos. De pronto puede que los hagan empíricamente, ¿sí? Pero a través de los años y a través de la experiencia de sus ventas diarias, pues ellos establecen cuánto creerían que van a vender para el próximo mes o cuánto van a vender para la próxima semana. Y a partir de ello, pues ellos empiezan a hacer sus abastecimientos. Entonces, esa es la diferencia. A veces se puede hacer empíricamente, listo, a partir de la experiencia, y ustedes les preguntan, bueno, ¿y usted cuánto cree que vende semanalmente? Entonces, no, yo vendo X cantidad, ¿sí? Que de pronto, si uno le pregunta a otra empresa que conozca de estos métodos, pues puede decir una respuesta que quizás puede ser similar, porque pues ahí va y digamos que lo pueden caminar como a lo que nos decía Fernando, ahí va un poquito más hacia la parte cualitativa, la persona que estima a partir de su experiencia y de su conocimiento, y la parte cuantitativa que no lo hace a partir de la experiencia y del conocimiento, sino que lo hace a partir de la información que se tiene. Entonces, bueno, esa es digamos como la finalidad de, de los pronósticos. Hay varios métodos, estos son cualitativos. Entonces es lo que yo les decía, pues la más utilizada generalmente es la de juicios de expertos. Entonces, pues ellos son los que conocen el entorno, conocen el mercado, conocen el comportamiento y pueden pronosticar cuánto llegaría a ser la demanda en un periodo determinado. Otra muy utilizada, pues es la encuesta o el método Delphi. ¿Listo? Aunque generalmente preguntarle a las personas no es un buen negocio porque las personas creen que saben lo que quieren, pero realmente no saben lo que quieren. Pero pues es una metodología altamente utilizada y pues puede dar un punto de partida. ¿Listo? Y hay unos métodos que son cuantitativos. Entonces, estos métodos cuantitativos ya no se basan, digamos, en la experiencia y en establecer datos a partir de esta subjetividad, sino que ya se basan en elementos más objetivos. Y estos elementos son los datos. Entonces, un primero es el método simple. De hecho, nosotros cuando estábamos viendo la vez pasada en la evidencia del comportamiento de la demanda, si ustedes lo recuerdan, hablábamos de algo que se llamaba el promedio móvil de 3 observaciones. Ese promedio móvil de 3 observaciones entra dentro de un método de pronósticos, porque cuando yo termino de analizar mis datos, mis registros y aplico el promedio móvil, voy a obtener un nuevo registro a partir de esos datos históricos. Entonces puede entrar como un método de pronósticos. Hay algunos otros que se llaman de suavizamiento exponencial y dentro de ellos hay unos que es muy, digamos, como reconocidos que se llaman Hall y Hall Winters. Estos se utilizan para cuando mis productos tienen un comportamiento muy particular. ¿Listo? Cuando los productos que yo comercializo tienen comportamiento de estacionalidad. Entonces, como digamos la vez pasada,
los útiles escolares o em, la ropa de invierno, ¿sí? Entonces, cuando uno sabe cómo es el comportamiento y y ese producto tiene un comportamiento de estacionalidad, podemos utilizar esas metodologías. Y pues digamos que dentro de todos esos, esos se pueden utilizar como un complemento, pero pues el que generalmente más se utiliza es el de la regresión lineal. ¿Listo? Porque generalmente cuando se hace una proyección, un pronóstico, se busca relacionar variables. Y las variables principales que relacionamos son el precio y las unidades. Y básicamente para hacer un proceso de regresión lineal necesitamos esas dos variables, el precio y la unidad. Porque lo que busca él es entender cuál es la relación que hay entre el precio y las unidades para determinar cómo se llegaría a comportar en un futuro. Entonces vamos a ver ese ejemplo. De pronto ustedes ya lo han visto anteriormente porque pues es muy común. Si no, entonces pues lo vamos a ver el día de hoy para que lo conozcan y lo puedan aplicar. ¿Listo? Es un método muy sencillo que obedece a la ecuación de la línea recta. ¿Listo? Entonces recuerden que la ecuación de la línea recta es y igual a más b por x. Aquí ya vamos a ver qué significa cada uno de estos componentes. ¿Listo? Y lo utilizamos, como les decía, cuando tenemos dos variables. Generalmente estas dos variables son el precio y la cantidad. Entonces, bueno, vamos a ver. Voy a pasar acá un Excel en blanco para poder empezar a trabajar. Hasta ahí, preguntas, dudas. Listo. ¿Todo claro o nada claro? Cuando dice silencio, uno no sabe si es todo claro o nada claro. Pueden hacer con la manito para arriba al menos. Carlos, muchas gracias por la confirmación. Gracias, Felipe, por la confirmación. Víctor. Bueno, yo sí quería hacerle un aporte. De entre lo que Ujú. usted está explicando, ya que hacemos prácticamente es un suavizado exponencial, o estoy equivocado. Los suavizados exponenciales tienen unos elementos específicos. Cuando hacemos un suavizado exponencial, generalmente definimos unos supuestos que establecemos como unos alfa. ¿Sí? En este caso, como les decía, ustedes pueden explorar más métodos de pronósticos y aplicarlos. O si quieren, pueden aplicar el de la regresión lineal. En la regresión lineal no hacemos suavizados porque digamos que no estamos em, incorporando a nuestra información esas variables que pueden afectar. Generalmente cuando hacemos esos suavizados exponenciales, que es muy bueno ahí el aporte para que los compañeros también lo vayan de pronto como escuchando y conociendo, estos alfa que utilizamos entonces tienen que ver muchas veces con el comportamiento propio del producto. Sí, generalmente los establecemos entre 0 y 1. Sí, pero pues en este caso pues en mi ejemplo no lo voy a aplicar. Vamos a hacer regresión lineal, que es el más sencillo y uno de los más utilizados. Pero ustedes sí pueden indagar más sobre métodos de pronósticos y digamos si quieren experimentar y quieren pues ir más allá, pues lo pueden aplicar y sería súper. Sería súper para que ustedes también los puedan empezar a conocer y, y también pues puedan empezar como
a ver si el comportamiento, ¿sí? ¿Cuál les da un dato de pronto más acertado? ¿Cuál les da un dato, digamos, muy alejado de la realidad? Pero es Esto, bien el aporte de Fernando. instructor, pero y en el caso de pronto, como estamos trabajando con empresas ya, pues venimos trabajando en el caso, por lo menos, de empresas que manejen productos en diferente tipo de escala, podemos manejar la combinación de métodos cuantitativos y cualitativos, por lo menos con la naturaleza de los datos o la disponibilidad de datos históricos. Sí, pero recordemos, cuando hablamos de cualitativo, a pesar de que tenemos datos, hablamos más de em, la expertise de las personas, ¿no? Cuando hablamos de cuantitativo, sí nos referimos más a los datos. Entonces, si ustedes tienen estas empresas y tienen harta información, es mucho mejor, porque sus datos van a ser mucho más acertados a lo esperado. Entonces, ahí ya pueden aprovechar y pueden manejar cualquier tipo de, de método de pronósticos. ¿Sí? Simplemente ustedes lo mencionan, indican cuáles son sus criterios y cómo lo aplicaron. Entonces, de pronto, si quieren manejar un método cualitativo como em, el de expertos o el de aplicación de encuestas, entonces también lo pueden aplicar. ¿Listo? Bueno, entonces esta era la data que teníamos nosotros la vez pasada, bueno, que yo tenía, que utilicé como ejemplo. Entonces, en esta data vamos a hacer el pronóstico. Algo importante es que para hacer los pronósticos lo hacemos por producto, porque si lo hacemos por toda la información que tenemos, los datos a veces nos pueden salir em, alterados. Entonces lo hacemos por producto. Entonces lo que necesitamos nosotros y lo que ustedes van a lograr es construir una tablita donde ustedes tengan los periodos que están analizando y el comportamiento de cuántas unidades se vendieron en ese periodo y a qué precio, ¿vale? Yo lo voy a hacer con una tabla dinámica. Em, los que tengan conocimiento de tablas dinámicas lo pueden hacer con tablas dinámicas o lo pueden hacer filtrando, ¿sí? Como tengan, digamos, la disponibilidad. Igual pues lo voy a hacer aquí y si ustedes quieren recurrir acá al video para hacerlo, pues súper, porque pues también lo pueden hacer de esta manera. Entonces, vamos a ver pues la información que tenemos acá. En este caso tenemos 20 periodos, ¿listo? Del 2024 vamos del 1 al 12 y el 2025 vamos del 1 al 8. Entonces, si sumamos todos los periodos, tenemos 20 periodos, es decir, tenemos 20 observaciones. Vamos a establecer entonces primero las unidades. Entonces, esto va a ser un primer valor. Y acá lo que está haciendo es que me está sumando todas las unidades que se vendieron en cada uno de esos periodos. ¿Listo? Y vamos a sacar el precio. ¿Listo? Aquí el precio, entonces si yo lo dejara así, va a cometer un error. Porque como tengo diferentes datos, entonces él me está sumando todo el precio. Y yo lo que tengo que hacer es sacar un promedio. ¿Cuánto es el precio promedio de esa información? Entonces yo acá le puedo poner que me saque un promedio. Listo. Entonces ahí ya tendría, digamos, la información que necesito. Esto es lo que necesitamos tener. Una variable de periodos, una variable de unidades y una variable de precio. Es lo que ustedes necesitan para llegar a hacer el método de regresión lineal. Pero como yo les decía que lo debemos hacer por producto, entonces lo vamos a filtrar. Entonces acá vamos a escoger un producto, este primer producto. Listo. Entonces ahora sí tengo los precios y los datos únicamente de ese producto. Entonces vamos a empezar a construir nuestra tabla. Entonces para construir nuestra tabla, toda se hace igual. N es la cantidad de periodos. La variable X, tengan en cuenta que la regresión lineal básicamente una, es un cuadrante, ¿listo? Donde en el eje X
hacerlo aquí. Es un cuadrante que tiene dos ejes, el eje Y tiene otro eje que es el eje X. ¿Listo? Y lo que nosotros vamos acá a buscar eh, obtener es la relación entre en este cuadrante X, que son los precios. Listo, acá son los precios. Y en este cuadrante Y son las unidades. ¿Listo? Entonces, lo que yo busco es generar un pronóstico a partir del comportamiento de unidades precio. ¿Listo? Que me genere eh, una línea. Entonces, por eso es básicamente esto. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es definir aquí la variable X. ¿Listo? Que la variable X son los precios. ¿Por qué la variable X son los precios? Porque cuando nosotros vamos a hacer un gráfico de, de puntos, ustedes saben que hay algo que se llama la variable dependiente y la variable independiente. Generalmente en el eje de las X va la variable independiente. ¿Listo? Y en el eje de las Y va la variable dependiente. ¿Qué quiere decir eso? Pues que los datos que yo estoy proyectando acá dependen o influyen a partir de los datos que yo tengo acá. En este caso, ¿por qué influye? Pues porque el precio influye en la cantidad de unidades que se compran, ¿sí? Entonces, por eso lo graficamos de esa manera. Entonces, en el eje de las Y van las unidades. ¿Listo? Entonces, esto es lo que necesitamos. ¿Listo? Esta es la información. Por eso es un método que se utiliza mucho, porque es un método bastante sencillo y fácil de trabajar. Entonces, ¿qué necesitamos acá? Los periodos. ¿Listo? Los periodos que son estos. Yo los voy a poner así y ya ahorita los cambiamos. El precio, que son estos datos. Y las unidades que se vendieron a ese precio. ¿Listo? Esta es la información que necesitamos. Entonces, aquí yo tengo que tener en cuenta algo. Es que aquí yo ya no lo voy a estar revisando como si fueran meses, o sea, como si fuera enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, diciembre, enero, febrero, marzo, sino que lo voy a analizar como periodos. Entonces, ¿cuántos periodos tengo acá? Entonces tengo 20 periodos. Entonces sumo los periodos. Entonces, al final tengo 20 periodos. Quiere decir eso que tengo 20 datos. Si ustedes tienen registros de los precios y las unidades vendidas de 50 meses, pues mucho mejor, va a ser mucho más acertada la información. Pero en este caso, si tienen 20, perfecto. Si tienen 10, de pronto es muy poquita la información y pues puede que tengamos ahí como datos em, no tan acertados. Pero si tienen 20, pues funciona. Entonces tenemos un primer valor que se llama n. N es la cantidad de datos. ¿Listo? En este caso tenemos 20. Debemos de calcular un segundo valor que es el promedio. ¿Listo? El promedio de las unidades que tenemos en esas observaciones y el promedio del precio que se vendieron esas unidades en esas observaciones. Entonces, X promedio. Recordemos que el promedio básicamente es sumar todos los valores y dividirlos
sobre la cantidad de valores que sumé. Entonces, en este caso sería sumar todo esto y dividirlo por 20. Si lo hacemos en Excel, pues utilizamos la fórmula de promedio y seleccionamos los datos. Como es X, pues seleccionamos X. Ese es ese es el precio promedio que se manejó, que manejaron esos productos en esos 20 meses o en esas 20 observaciones. Y tenemos lo que se llama Y promedio, que es el promedio, pero en este caso, de las unidades. ¿Listo? Esto entonces nos dice el promedio de unidades que se vendieron mensuales. ¿Listo? En esos 20 periodos. ¿Vale? Entonces, con esos datos, vamos entonces a empezar a construir nuestro, nuestro modelo. Entonces, el modelo tiene esta fórmula. ¿Listo? Esta Y quiere decir que es un pronóstico. ¿Listo? ¿Un pronóstico de qué? De unidades, mire que es Y. Y dice que tiene un valor que es A, que ya vamos a ver qué es, un valor que es B, que ya vamos a ver qué es, y X. X, entonces dice que es el precio. ¿Listo? Entonces, viendo esto, nos hace falta obtener esos dos valores que se llaman B y A. Esos dos valores, pues, obviamente tienen fórmula. ¿Listo? Entonces, vamos a primero hacerlas en Excel y después vamos a hacer la fórmula. Es algo muy sencillo, no se preocupen. Entonces, B, ¿listo? Y A. B se conoce como la pendiente y A se conoce como la intersección. ¿Listo? Recuerden que la pendiente en una recta es la que me dice qué tan pronunciada, o es decir, qué tan cerca está el eje Y o cerca está el eje X. ¿Listo? Ese es el valor diagonal de la recta. Y la intersección, pues es el valor donde se corta el eje X con el eje Y, es decir, cuando el eje X vale 0. Esos son los dos valores que refleja esto. Entonces en Excel nosotros tenemos una fórmula que se llama pendiente. ¿Listo? Entonces si yo escojo la pendiente me dice conocido Y, o sea, conocido los valores de Y, o sea, las unidades. Me dice conocido X. Entonces conocido X. ¿Listo? Y me da negativo. Tiene sentido que me dé negativo, porque como estamos hablando entre em, precios y unidades, generalmente sabemos que a medida que se sube el precio, las unidades tienden a disminuir. Y ese ejercicio ustedes lo podrían hacer de pronto si tienen toda la información de los productos y ustedes hacen un promedio, pero de todos los productos, o sea, como un mix de todo. Si ustedes hacen eso, de pronto puede que la B les dé positivo. Y ese, digamos que sería como un dato extraño para este comportamiento, porque generalmente obedece a que si yo subo el precio de un producto, generalmente las unidades que vendo son menores a cuando bajo el precio de un producto. ¿Listo? Y la intersección, entonces también tiene su fórmula que se llama, pero yo la busco por aquí, intersección. Intersección. Entonces igual me dice la intersección del eje Y con la intersección del eje X. Listo. Entonces me da un valor. Ese valor quiere decir que si yo, digamos que es un valor que se utiliza más para proyectar que, que interpretarlo en sí, porque la interpretación, mm, digamos que no tiene como
una razón lógica, ¿sí? Porque en este caso nos dice que si el precio de venta de mis unidades fuera cero, según la data que tengo, las unidades que venderían serían 3.508, ¿sí? Pero entonces si utilizas como base para proyectar, ¿vale? Esa es la intersección. Entonces ya tenemos los dos datos que necesitamos para hacer un pronóstico. Pero pues vamos a ver cómo se puede hacer un cálculo. ¿Listo? Siempre recuerdo que cuando estudiaba, siempre quería aprender de dónde salen las cosas y no simplemente ver cómo las hace Excel, porque pues así me permite a mí pues como aprender y si hay algún problema, pues saber cómo poder de pronto interpretarlo. Entonces, esto que se llama pendiente obedece a esta fórmula. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo podemos aplicar esa fórmula. Entonces nos dice que hay por acá lo que se llama XY. Entonces, que está multiplicando a X por Y. Entonces, pues yo voy a hacer por aquí otra columnita que se llame X por Y. Y simplemente va a multiplicar X por Y. ¿Listo? Em, por aquí me dice que X, Y, por acá me dice X cuadrado. Entonces yo voy a escribir por acá X al cuadrado. Entonces, X al cuadrado. ¿Listo? ¿Qué quiere decir X al cuadrado? Pues que coja el valor de la X y la eleve al cuadrado. El símbolo para elevar en Excel es como ese sombrerito. Y lo eleva al cuadrado. Listo. Entonces ya tengo X por Y. X solito lo tengo acá. Y solito lo tengo acá. X al cuadrado lo tengo aquí. Y X al cuadrado es diferente. Este símbolo que está aquí, ¿qué es? ¿Quién me dice? ¿Qué significa como esa E? Si se acuerdan de lo que veíamos en el Promedio. colegio. Está este cosito de acá, está, que mire que usted lo ven acá arriba en el Excel. Es el promedio. ¿Quién da más? Ramiro dice que es el promedio. ¿Quién más nos dice qué significa eso? Nadie más. Listo. Ese datico no es el promedio. Cuando hablamos de promedio, cuando hablamos de promedio, entonces hablamos o la expresión de promedio generalmente es el dato con una rayita arriba, ¿sí? Cuando hablamos de este simbolito, es el que tiene acá el Excel. ¿Qué es? La La suma. suma. Exacto. Entonces, mire que acá nos dice suma, suma de XY, o sea, suma de la columna XY. Entonces, sumar. Aquí nos dice suma de la columna X. Entonces, sumar la columna X. Acá nos dice suma de la columna Y. Entonces, sumar la columna Y. Uy. Y acá nos dice sumar la columna X cuadrado. Entonces, sumar la columna X cuadrada. Listo. Entonces, ya con eso, pues vamos a ver si nos sale la ecuación. Aquí en Excel, algo importante siempre son los paréntesis. Bien, entonces vamos a ver. Yo la pongo acá otra vez en español. Ah, no, al inglés porque necesito el símbolo. Igual, entonces nos dice n por la suma de la columna que se llama XY. Entonces acá yo tengo un valor que se llama n, que es 20. Y lo multiplico, espera que cambié esto del lenguaje este teclado, ahora no encuentro el de multiplicar. Y multiplico por la columna XY. Después me dice que menos
menos, voy acá, menos, la suma de la columna X, la suma de la columna X multiplicado por la suma de la columna Y. Entonces, multiplicado por la suma de la columna Y. Después me dice que dividido, entonces dividido en n por la suma de x cuadrado, dividido en n por la suma de la columna que se llama x cuadrado, menos la columna que se llama x, pero elevada al cuadrado. Eso es lo que nos dice esa ecuación. Entonces ahora vamos a empezar a poner los paréntesis. Entonces, vamos a pasarlo acá a español. Entonces nos dice que esto que es n por xy, es esta primera partecita, entonces le vamos a poner unos paréntesis. Esto. Esto nos dice que es x por y, que es esta partecita de acá. Vamos a poner unos paréntesis. ¿Listo? Después nos dice que acá es n por x cuadrado, entonces esta partecita de acá le vamos a poner unos paréntesis. Y finalmente nos dice que es x al cuadrado, que le vamos a poner unos paréntesis. Listo. Y como esta parte de arriba es un solo dato, le ponemos unos paréntesis por acá. Y esta parte de abajo es un solo dato, le ponemos unos paréntesis por acá. Y ya hay uno entonces reza que le dé el mismo valor y que haya quedado bien. Listo. Entonces nos dio el mismo valor de la pendiente. ¿Vale? Entonces, ¿para qué se los hacía así? Para que ustedes pues también puedan comprender de dónde sale la información. ¿Listo? Obviamente si ustedes lo van a hacer, pues lo pueden hacer directamente con el Excel. Y el valor de A, ustedes también tienen una ecuación, que es esta. ¿Listo? Entonces, el valor de A nos dice que es Y promedio, lo que yo les decía, si ven que cuando tiene un cosito acá arribita, se interpreta como promedio. Entonces dice que el valor de A es la multiplicación de la ecuación de Y promedio menos el valor de B, entonces pongámosle un paréntesis, menos el valor de B por el promedio de X. Y ahí obtuvimos el valor de A. ¿Listo? Entonces, con Excel y con ecuación. Ya con esto, entonces nosotros podríamos hacer un pronóstico. Entonces supongamos que vamos a hacer un pronóstico. Entonces vamos a hacer un pronóstico para el periodo 21. ¿Listo? Entonces el pronóstico para el periodo 21 vamos a decir que el precio para ese mes es de, obviamente pues un precio que sea parecido al que esté acá, ¿no? Entonces está entre 5.000, entre 4.850 y 5.250. Entonces digamos que para ese mes el precio va a ser 5.100. Entonces, si yo tengo para ese mes un precio del producto a 5.100, entonces las unidades pronosticadas, ¿cuántos son? Entonces, para eso hicimos todo eso, porque vamos a aplicar esta formulita del pronóstico. Entonces, dice que la fórmula del pronóstico es coger el valor de la A más, abrimos paréntesis, el valor de la B por el precio de ese momento. Y cerramos. Entonces nos dice que para ese periodo esperaríamos vender 1.257 unidades. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros buscamos al final.
obtener este valor, ¿sí? Porque con esto, entonces supongamos que estamos ahorita en septiembre. Entonces estamos analizando todos los datos que tenemos antes y estamos reunidos para hacer la proyección de cuánto van a ser las ventas del próximo mes para poder empezar a planear cómo va a ser nuestro proceso. Entonces decimos, listo, con la data que tenemos, hacemos un pronóstico para el siguiente mes de ventas o de unidades de 1257 unidades. ¿Listo? Cuando pase el mes de octubre, entonces nos reunimos y miramos qué pasó. Miramos si efectivamente vendimos 1257, vendimos más de 1257, vendimos menos. Entonces ahí ya empieza una fase número 2, que es empezar a tener esa data y empezar a revisar la desviación que hay entre el valor proyectado, pronosticado versus el valor real. Y esto pues, nos permite a futuro conocer entonces cuál es la distribución que existe entre esos dos datos, que me permita saber entonces que generalmente cuando yo hago una proyección, em, puedo estar desfasado en más o menos tantas unidades, 40, 50, y eso me ayuda a hacer los pronósticos. Como último puntico, cuando yo hago eh, estos pronósticos, pues este precio yo lo fijé así como al azar, ¿no? Pero pues generalmente los precios obedecen a un elemento que es el IPC, ¿sí? Y generalmente hay un valor del IPC mensual. Entonces yo también puedo hacer un pronóstico o una variación del IPC conociendo cómo ha sido el comportamiento de ese indicador para poder hacer una proyección, porque los precios generalmente se rigen a través del IPC. Entonces supongamos que yo quiero hacer el pronóstico para los próximos 4 meses. ¿Listo? Entonces el periodo es 1, 2, 3 y 4. El IPC estimado, ¿listo? Es cuánto yo creo que va a variar ese valor, ¿listo? O cuánto va a ser, digamos, ese indicador. Ese indicador generalmente está en porcentajes. Y generalmente cuando son de mes a mes, su variación está entre el 0 y el 0,5, el 0,7. Entonces digamos que yo digo, este mes va a ser el 0,2. Esos igual son datos que uno puede también estimar conociendo la información. Pero pues en este caso vamos a suponer que en este mes va a ser 0,2, en este 0,045, en este 0,1 y en el mes 4 no va a haber variación. Entonces acá yo digo precio estimado. Entonces el precio estimado puede ser el precio promedio que he tenido en los últimos periodos multiplicado por el IPC. ¿Listo? Que sería el incremento. Entonces lo multiplico por uno más eso porque yo quiero incrementar ese valor. ¿Listo? Entonces, esos serían, digamos, los valores del precio estimado. Entonces ya no me toca inventarme un valor, sino que lo hago a través de los datos que, que históricamente se han venido presentando y que yo puedo, digamos, llegar a proyectar. Y ya con esto, entonces puedo aplicar la fórmula que tenemos acá del pronóstico. Entonces, A más B por el precio. ¿Listo? Y aquí entonces ya podemos ver una estimación de cómo sería en una empresa. Entonces mire que obedece un poco a lo que hablábamos ahorita. Si el precio aumenta, las unidades tienden a disminuir. ¿Listo? Y si el precio disminuye, las unidades tienden a aumentar. ¿Sí? Que en cierta manera, en un entorno de oferta y demanda ideal, pues sucede. ¿Sí?
que a medida que el precio disminuye, más unidades se venden. ¿Listo? Entonces, esto es lo que nosotros buscamos. Entonces, hacer un informe que ya como para ir cerrando e ir vinculándome de nuevo con la actividad. Lo que ustedes van a hacer en el informe es básicamente tomar los datos que ustedes tienen de la infografía, van a tomar mínimo 2 productos y con esos productos, pues primero van a hacer su descripción, cuál es el producto, cuál es el cliente objetivo, cuál es el comportamiento de esos productos. De hecho, les puede servir la información que tienen anterior con la caracterización de la demanda. Luego de ello, entonces van a definir cuál va a ser el modelo de regresión, o regresión no, sino cuál va a ser el modelo de pronóstico que van a utilizar. Sí, pueden utilizar regresión, pueden utilizar cualitativo, pueden utilizar el que nos decía Fernando de método exponencial, de suavización exponencial. Listo, yo le diría pues el de regresión, que es el que más se utiliza y pues lo tienen acá en la explicación. Sea el método que utilicen, entonces pues describen cuál es la característica de ese método, cuáles son los criterios que se utilizan para el cálculo. Cuando le digo los criterios, básicamente son estos. Por ejemplo, en el método de la regresión, pues tenemos 2 criterios que son B, que es la pendiente, y A, que es la intersección. Y la fórmula del pronóstico como tal. Y luego de ello, pues hacen el ejercicio de los pronósticos. Entonces ahí pueden pues, poner sus tablitas, poner los resultados, hacer el análisis que les decía ahorita. Por ejemplo, si este fuera mi resultado, entonces yo voy a hacer el pronóstico para los próximos 4 meses. Entonces puedo hacer acá el análisis de los resultados, que efectivamente, pues a medida que el precio baja, las unidades se esperan que suban. ¿Listo? Eso es lo que hacemos en esta evidencia. Fernando. Una pregunta, instructor. Solamente teníamos por lo menos como usted lo está definiendo con las tablas o podemos utilizar también un DFD, ¿Qué es eso? un diagrama de flujo definido, programable por promedio. Pues no lo conozco, lo podría aprender a conocer con la evidencia que ustedes entreguen. No lo conozco. Lo que deben de demostrar es básicamente la descripción del proceso y la información que utilizaron. Entonces, si eso lo hacen de pronto en un software específico, pues mostrar los pantallazos y los resultados. Y si lo hacen en Pues Excel, pues también. Pues, doctor, pero la ventaja es que en ese programa usted puede, o sea, usted parametriza cada cosa que va a elaborar y al final usted puede trazar los promedios. Entonces usted coloca, ya usted puede enlazar cada promedio, pues lo puede borrar o lo puede modificar en modo y tiempo real. Eh, Eso le sirve para hacer las comprobaciones. Ah, bueno, súper, eso le sirve para hacer simulaciones. Entonces, de pronto ahí, Fernando, sí lo puede compartir con los compañeros y ellos también pueden ahí revisar si lo quieren a bien utilizar y pues lo pueden incorporar. Sí, básicamente en la evidencia es hacer el informe, independiente de la herramienta que utilicen, pero sí mostrar, digamos, la información que les iba comentando. Over, Instructor, buenas noches. Disculpe, lo que pasa es buenas que me noches. conecté un poquito tarde. Sí, señor. Quería hacerle una consulta respecto al, no sé si ya usted habló con el documento de Excel de las evidencias. Sí, sí, señor, ya lo expliqué, sí, señor. Les indicaba el tema Entonces, de lo de inglés, que pues ustedes deben de revisar el documento. En este documento, aló. entonces en este documento, en la parte de arriba, que es lo que yo les decía en los audios, en la parte de arriba ustedes encuentran las fases, las actividades de proyecto y el área. Entonces así ustedes pueden ir identificando en qué fase están y efectivamente qué se debe. Entonces yo les decía, hay algunas como por ejemplo en inglés, que revisando la información y ahorita corroborando con los compañeros,
me decían que en inglés efectivamente van acá, en el video, se van en fase de ejecución, la actividad proyecto número 6. Esta evidencia no la han entregado. Entonces, esta evidencia aparece por presentar, igual que las otras de la fase de evaluación que tampoco se han entregado. Listo que son tres más. Entonces, en este caso, respecto a inglés, serían 4 evidencias que aparecen por entregar, pero pues que efectivamente no se ha visto, entonces pues no se cuentan. Entonces, ustedes lo que hacen es que vienen y miran de las evidencias que tienen pendientes, en este caso le restarían 4 y quedarían 3. Pero entonces, bueno, para el caso mío que me dice que tenía 6 pendientes, las otras 2 serían que ahí tienen que ver el tema de los cuestionarios que no eran opcional. Vamos a ver qué es. Esa es una cuestionario opcional, entonces ahí van 5 y, Sí, de cuestionario eran 2. y esta, presentación, clasificación de sectores económicos, esa, que es lo que yo les decía. Esto como yo lo descargué el 9 de septiembre, o sea, lo descargué el 9 de septiembre, pero digamos que la fecha donde lo reviso es el lunes, que fue 8. Entonces, si ya se compartió, entonces pues hacer caso omiso a esa, sí, a esa evidencia, O que sea, era se la última que disminuye veíamos. a 5 menos el cuestionario y las 4 de inglés. Ajá, sí, señor. Ok, muchas gracias. Ujú, vale, vale. Listo, muchachos. Entonces, pues eso era lo que les quería compartir el día de hoy. Es un tema muy, muy importante que ustedes lo trabajen, eh, lo aprendan, porque... ahí no estaba compartiendo pantalla. ¿Por qué qué? Porque pues lo van a utilizar mucho en su día a día. Entonces, nada, ya les comparto ahorita el, el video para que lo puedan revisar. Ah, listo, Carlos. El IPC aplica a todo. Por ejemplo, yo que estoy trabajando con el tema de servicios, no sé si aplica. Sí, el IPC aplica a todo, porque cuando ustedes van a hacer una proyección de precios, se hace generalmente a partir del IPC. Entonces aplica a todo. Esta es buena pregunta para, para que los compañeros también lo tengan ahí en cuenta. Entonces ya voy a detener la grabación para que nos quede el video y ya se